Perfecto, entonces aquí habíamos quedado ayer. Definiendo la manera en la que uno puede calcular la perturbación eléctrica generada por una distribución continua de carga. Entonces sabemos que si hay un objeto sobre el que se ha distribuido una carga y la misma está distribuida según alguna ley, vale decir, según alguna densidad de carga, entonces la perturbación eléctrica causada en un punto cualquiera alrededor de la misma se puede evaluar por medio del campo eléctrico siguiendo esta relación o por medio del potencial eléctrico de esta manera, ¿verdad? Ok. Y además habíamos mencionado que si queríamos averiguar la fuerza que se ejercería si pusiéramos una partícula cargada o un objeto cargado justo en ese lugar donde ya habíamos calculado la perturbación eléctrica, entonces simplemente sería multiplicar la carga por el campo eléctrico obtenido en el punto para efectuar dicho campo, ¿verdad? Ok, vamos a ir un poco más adelante nosotros ahora. Eso implica lo siguiente, ¿ya? Vamos a hablar del flujo eléctrico y la ley de Gauss. Entonces, vamos a empezar con la definición de el flujo eléctrico o flujo del vector campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a imaginar lo siguiente, que en alguna región del espacio hay un campo eléctrico, ¿ya? Estoy hablando de una región del espacio que posee una perturbación eléctrica y la misma está siendo representada por medio del campo eléctrico. No nos vamos a preocupar de quién es el que está generando el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Simplemente diremos que en esta región del espacio hay una perturbación eléctrica, la misma que está siendo descrita a través del campo eléctrico en esa región. Fíjense ustedes que el campo eléctrico pues, es puntual, que quiere decir que tiene un valor en cada uno de los puntos del espacio, ¿verdad? Ahora bien, el flujo del campo eléctrico vamos a definirlo de esta manera. El flujo del campo eléctrico se va a definir como la integral sobre una determinada área del producto escalar del campo eléctrico con el unitario normal a la superficie involucrada, integrada sobre toda esa superficie. A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nosotros, y no precisa ser de una forma particular, ¿ya? Entonces, lo voy a poner de esta manera. Ahí está. Entonces, este es el área S en cuestión.
voy a definir en esta área en cada punto hay una normal a la misma, ¿ya? Voy a poner una flecha y lo voy a poner así. Entonces estoy escogiendo un punto cualquiera en esta superficie y la misma la estoy definiendo de esta manera. Entonces, en cada uno de los puntos sobre esta superficie hay un vector unitario normal al mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tiene magnitud 1, pero la dirección es siempre perpendicular a la superficie en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿No? ¿Qué es lo que hace esto? Para eso simplemente tenemos que recordar la operación producto escalar entre dos vectores. Entonces, si yo escojo, lo voy a hacer acá, si yo escojo dos vectores cualesquiera, digamos A y B, son dos vectores que en nuestro ejemplo están representados por esas dos flechas. Si yo hago el producto escalar de los dos, por definición es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Le voy a llamar θ a ese ángulo. ¿Qué es lo que uno hace? Entonces agarra y pone a los dos vectores cola con cola primero, porque eso es siempre posible hacer. Entonces, a ver, imagínense que yo traslade a A justo a la cola de B. Eso debe hacerse de tal manera que no cambie absolutamente nada en el vector A. Entonces, pues, digamos, es eso, ¿ya? Entonces, este es nuestro vector A, y por lo tanto, si su producto está dado por esta expresión, y el ángulo formado entre dos vectores es el ángulo cuando los vectores han sido puestos cola con cola, este vendría a ser el ángulo θ. Por lo tanto, fíjense ustedes, por favor, que esto, la proyección de esto, vale decir, esta cantidad aquí, ¿no? Porque la proyección es perpendicular al otro vector, nos da a nosotros a coseno del ángulo, ¿verdad? A coseno del ángulo nos da esta cantidad. Y a coseno del ángulo, pues tenemos acá. Entonces resulta que si yo pongo así, a coseno del ángulo, y eso multiplicado por b, el producto escalar lo que nos hace es proyectarnos un vector sobre la dirección del otro. Eso es lo que hace. Por lo tanto, en esta expresión, ya que este es un unitario y su dirección es perpendicular a la superficie en ese punto, entonces fíjense que, a ver, yo voy a tratar de dibujar un punto específico aquí, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el unitario normal. En ese punto específico, que lo voy a remarcar de esta manera, ¿de acuerdo? Es normal a esta superficie en ese punto, ¿de acuerdo? Y en ese punto, digamos, está el vector B, o perdón, el vector E en este caso. El producto escalar E.UN es la proyección de E sobre esta dirección.
¿De acuerdo? Es la proyección de E sobre la perpendicular a la superficie en ese punto. Entonces, si ustedes me permiten, yo puedo simplemente obtener esa componente. Esto acá sería E punto UN. A ver, para entenderlo bien, eso es cuando forma un ángulo cualquiera. Para entenderlo bien, vamos a ir a las dos situaciones extremas. Este es el ángulo θ al que estamos haciendo referencia. ¿Qué pasa si, por un lado, θ es igual a pi medios? Vale decir 90 grados, ¿no? Si nosotros reemplazamos pi medios en esta expresión, entonces vamos a decir, a ver, coseno de pi medios. El coseno de pi medios es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si ustedes prefieren, entre el unitario normal, que lo estoy poniendo en amarillo, y el vector campo eléctrico, hay un ángulo de 90 grados. Esa es esa situación. ¿De acuerdo? El unitario normal y... habíamos puesto con ojo eso, ¿no? Entonces no hay problema. Vamos a repasar. Ahí está. ¿Ya? Este es el unitario normal. Normal a la superficie, esta superficie, en ese punto. Y este es el campo eléctrico. Estamos hablando de esa situación. ¿Qué pasa si el campo eléctrico en ese punto tiene esta característica? Entonces, según la forma del producto escalar, este producto escalar es igual a 0. Entonces, U sub n E punto U sub n es igual a 0. ¿Mm? Y si eso reemplazamos acá, significa que el flujo de este vector a través de esta superficie, pues valdría 0. ¿Ah? A ver, ¿está bien? Si reemplazo eso acá, esto me daría 0, ¿cierto? Entonces, toda vez que el vector no funciona solo para el campo eléctrico, ya puede ser cualquier vector. En este caso estamos hablando del campo eléctrico, pero puede ser cualquier vector. Entonces, toda vez que un vector es perpendicular al unitario, perpendicular, digo, a la superficie en cuestión, el flujo de ese vector a través de esa superficie es igual a 0. Y más bien, ¿qué sucedería si vale 0 grados? Entonces, eso lo podríamos poner acá. Entonces tendríamos nosotros al unitario normal y en ese punto tenemos al campo eléctrico de tal forma que el ángulo que forman es igual a 0. Entonces tenemos que averiguar coseno
de 0. Y el coseno de 0, pues, es 1. Eso que quiere decir que el producto escalar E punto UN va a ser igual a E. Dicho de otra manera, no es 0, pero más bien es la máxima proyección que puede tener E sobre esa dirección, ¿verdad? Entonces, cuando uno reemplaza acá, obviamente el resultado de la integral no va a ser igual a 0. Entonces, ahí están los dos extremos que deberíamos visualizar, ¿no es cierto? Uno en el que el flujo vale 0 y eso sucede toda vez que el vector del cual queremos averiguar su flujo es perpendicular al vector perpendicular a la superficie. No hay flujo. ¿Ah? No hay flujo. Pero más bien el flujo es máximo si el vector es paralelo al unitario normal a dicha superficie. ¿Ah? En una situación intermedia, entonces obviamente depende del ángulo que forma, ya que su producto escalar va a ser la magnitud de 1 por la magnitud del otro, que vale 1, E por 1, E. Y habría que hacer la integral variando el ángulo que forma E con la dirección normal. Sería E coseno del ángulo por diferencial de superficie en ese punto, que si quieren lo podríamos dibujar de esa manera. Este es nuestro diferencial de superficie. O sea que, fíjense, si en este punto el vector campo eléctrico está dado por esa expresión, entonces la integral depende fundamentalmente del ángulo que formen este unitario normal y el vector campo eléctrico en ese punto, y de esa manera hacer la integral del flujo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos sobre esto? ¿Qué sabemos sobre esto? Sabemos dos cosas fundamentalmente. Si la superficie en cuestión vamos a imaginar una superficie cerrada, ¿ya? Esta es una superficie cerrada. ¿Está bien? A nosotros nos interesa esta situación. Si tuviéramos una superficie cerrada y el campo eléctrico del cual queremos calcular su flujo proviene de una fuente que está afuera. A ver, estoy poniendo esta situación. Voy a decir que la fuente que genera el campo eléctrico está fuera del volumen encerrado por esta superficie. Esta es la fuente. ¿De qué? De la perturbación eléctrica. Entonces, como ya hemos podido nosotros apreciar, el campo eléctrico en todos los puntos del espacio son radiales con respecto a la fuente. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo hago esas líneas, esos vectores tan grandes como de tal forma que puedan atravesar esa superficie, ¿verdad? Por supuesto que no solo en esa dirección, está en todas las direcciones, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa ver lo que está ocurriendo sobre esta superficie cerrada.
Entonces, si la fuente que genera el campo eléctrico está fuera de la superficie cerrada, para hacerlo más interesante, diré que la superficie, como es cerrada, encierra pues un volumen B, ¿cierto? Esta superficie es una superficie S, solo que es cerrada. La misma, entonces, debe contener un cierto volumen que le estamos llamando B. Ahora bien, si nosotros hiciéramos el cálculo del flujo del campo eléctrico a través de la superficie S, ¿verdad? Tendríamos que hacer esta integral que ahora pues la vamos a poner de esta manera, ¿de acuerdo? Para indicar que esta superficie es una superficie cerrada. Es la misma definición, solamente que ahora no es un flujo cualquiera, sino un flujo sobre una superficie cerrada. Esto debe ser igual a 0. A ver, ¿por qué? ¿Alguna idea? Por eso es que tiene el término flujo, ¿ah? Flujo. A ver, imagínense que esto es agua, ¿ya? Y acá tenemos un recipiente. El agua puede ingresar al recipiente, pero también puede salir. Entonces, si nosotros quisiéramos contabilizar lo que entra, pero también lo que sale, porque eso sería un flujo. Hay un flujo hacia adentro de esta superficie, ¿verdad o no? Por este sector, todo lo que viene ingresa al volumen. Pero por todo este sector del volumen sale hacia el exterior. Ahora, ¿cuánto entra, cuánto sale? Es evidente de que si yo sigo estas mismas líneas, lo que logró ingresar, pues tuvo que salir en cada en cada una de estas líneas, ¿verdad? Todo lo que ingresa por un sector, pues está saliendo por el resto. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo total a través de esta superficie, por eso es cerrada, ¿verdad? Siempre va a ser igual a 0. En otras palabras, no va a haber acumulación, si fuera agua, acumulación de agua en este volumen, ¿ya? No habría acumulación. Ingresara una cantidad en el volumen, pero una cantidad similar estaría saliendo por por la otra superficie. Eso es independiente de la forma que tenga esta superficie, independiente. Podría ser una esfera, podría ser un elipsoide, podría ser como fuere, ¿eh? Como una roca cualquiera que uno encuentra en la calle, podría ser como sea la geometría de esta superficie y seguiría siendo igual a 0, toda vez que la fuente que genera el campo eléctrico estuviera fuera. ¿De acuerdo? Ok. Pero eso siempre y cuando la superficie sea pues cerrada, ¿no? Mucho cuidado. Esto es para una superficie cualquiera, esto para una superficie cerrada. Ahora, ¿qué pasaría si
dada nuestra superficie cerrada, la fuente estuviera dentro. Es decir, en el volumen. Hemos dicho que aquí hay un volumen encerrada por nuestra superficie, ¿verdad? La fuente está aquí adentro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, si la fuente está ahí adentro, va a ocurrir hacia todos los posibles lugares, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la fuente está dentro de la superficie, es decir, en un punto cualquiera, no estoy hablando del centro, no, esto puede tener una geometría cualquiera, ya dijimos, ¿verdad? Entonces este punto es un punto cualquiera, pero al interior de es decir, dentro del volumen B. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto es el flujo del vector campo eléctrico en este caso? Esto es E. Entonces tendríamos que hacer la integral sobre la superficie cerrada, ¿verdad? Del producto E.UN de S. Esto obviamente es diferente de cero. Gauss ha hecho esta integral y ha encontrado el siguiente resultado. Que eso había sido igual al valor de la carga encerrada al interior de esa superficie. Como es la fuente, esta fuente tiene una carga, ¿verdad o no? Dividido y sub 0. Si la fuente que genera el campo eléctrico está al interior de esa superficie cerrada, quiere decir contenida en el volumen interior, en un punto cualquiera o distribuida de cualquier forma al interior, entonces esa integral es igual a Q sobre Y sub 0, donde Q es la carga total encerrada en el volumen. Ahí está. Eso es. El flujo eléctrico a través de una superficie cualquiera, y cuando se trate de una superficie cerrada tenemos estas dos situaciones muy importantes. Una en el que, independientemente de cuál sea la figura geométrica, eso vale decir cuál sea la superficie, toda vez que la fuente que genera el campo está fuera
de el volumen encerrado por la superficie, el flujo es igual a cero. Y si la fuente que genera el campo está dentro del volumen encerrado por la superficie cerrada, entonces el flujo obviamente es distinta de cero, pero aunque no tan obvio, eso es igual a la carga total encerrada por la superficie partido Y0, es decir, dividido entre la permitividad eléctrica del vacío. Esto es lo que corresponde a la ley de Gauss, si ustedes quieren, para el campo eléctrico. No es difícil de mostrar, pero no nos vamos a concentrar en ese aspecto porque no vale la pena, digamos, ¿ya? Este es un cálculo que se puede hacer muy fácilmente de la siguiente manera, les explico. Como esa es una superficie cualquiera, fíjense, otra vez pensaremos que esto es una fuente de agua. Y el agua está emergiendo pues, y se está yendo en todas las posibles direcciones. ¿Qué pasaría si yo en vez de ese usara otra superficie acá, pero con una figura, con una forma mucho más simple? Todo lo que escapara de esa figura, de todas formas, tarde o temprano tendría que llegar a esta, ¿no? ¿Y qué sería? Que lo que fluye a través de esa superficie de una figura muy fácil qué sé yo, de hacerla integral, ¿verdad? Todo el flujo a través de esa superficie sería igual al flujo a través de esta superficie. Entonces, este integral se hace más simple y evidentemente el resultado final va a ser igual a esta expresión. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden probar haciendo el cálculo pensando en una sola carguita que existiera en el espacio. Pensando que hay una sola carga, si ustedes toman la superficie, en principio, está cerrada de cualquier forma, pero hacen lo que les estoy diciendo. Agarran y forman una superficie esférica alrededor de la carga más pequeña y calculan el flujo a través de esa superficie, que es una esfera. Por la simetría, esta integral se va a hacer muy simple. Y el flujo a través de esta superficie va a ser el mismo que el flujo sobre esta superficie, ¿verdad? Entonces, de ahí no va a ser difícil encontrar que esto va a ser igual a Q sobre Y sub 0, donde Q había sido la carga de la que estamos hablando. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que no precisa ser una carga puntual. Podrían aquí haber N cargas puestas en diferentes lugares al interior del volumen. De todas formas, Q representa la carga total. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar toda la carga al interior, y eso es Q. Si fuere un objeto con distribución continua, lo mismo. Si agarramos nosotros una superficie que envuelva a ese objeto, igual, Q representará la carga total distribuida sobre ese objeto con tamaño y forma, ¿verdad? Ahí está. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Ahora, normalmente se escribe de esta forma esta ley denominada ley de Gauss. Y lo voy a hacer acá. Se escribe así. ¿Acaso no funciona para una superficie cualquiera? Claro, pues, pero lo que yo había dicho antes, ¿verdad o no? Si nosotros construimos una superficie antes de esta, o después de esta, da lo mismo,
el flujo a través de esa superficie antes o después de esta cerrada, ¿ah?, va a ser exactamente el mismo. Entonces voy a escoger yo una superficie que le voy a llamar superficie gaussiana para hacer esta integral. A ver, voy a tratar de dibujar lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que yo he trazado esto. Pero esta superficie me permite hacer esta integral más fácil que sobre esta otra superficie. Si eso es así, entonces a esta le vamos a llamar superficie gaussiana. Ahora, no precisa estar al interior, puede ser también una superficie afuera. ¿De acuerdo? Si esa superficie permite hacer esta integral más fácil que sobre esta superficie, entonces esa es la superficie gaussiana. ¿Ya? Así es que normalmente se expresa la ley de Gauss. La integral sobre la superficie gaussiana de E.UMDS, ya que es igual a la carga total encerrada en el volumen. Tengo que velar, dicho de otra manera, para que dé lo mismo que en este volumen encerrado o en este volumen encerrado, la cantidad de carga sea igual a la encerrada sobre esta superficie. De lo contrario, pues esto sería diferente, ¿entienden, no? Si yo tomo una superficie de tal manera que al interior de esta la carga no es igual que sobre esta, obviamente los resultados van a ser diferentes. ¿Ya? Lo único que sí hay que cuidar entonces es que la carga fuente encerrada sobre esta superficie sea la misma de cualquier otra gaussiana que uno escoja. De esa manera, estas dos integrales van a dar exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que representa la ley de Gauss. Por supuesto que esto se puede escribir en su forma diferencial de la siguiente manera. A través del operador nabla, operación con punto que conocemos como divergencia de un vector. La forma diferencial de esto es la divergencia del campo eléctrico igual a ρ, donde ρ es la densidad volumétrica de carga sobre y sub 0. Esto y esto son lo mismo, es decir, es la ley de Gauss en su forma integral o en su forma diferencial. Se puede demostrar fácilmente esto usando una identidad vectorial, ¿ya? Si ustedes tienen el librito que les he dicho que va a ser nuestra referencia del análisis vectorial y tensorial de las colecciones Shaun, entonces ustedes van a ver en el capítulo número 6 de ese libro algunas identidades o algunos teoremas vectoriales muy, muy importantes. Entre ellos está el teorema de Gauss, ¿ya? Con ese teorema de Gauss yo puedo transformar esto en esto. Pero así como no he realizado esos cálculos, tampoco lo voy a hacer acá. ¿Por qué? Porque no es el momento de perder el tiempo sobre esas cosas. Lo que estoy diciendo es que hay una propiedad muy importante en relación a la fuente y el campo que la misma puede generar. ¿Cuál es esa? En su forma íntegra. El flujo, cuando hablamos del flujo del campo eléctrico que tiene una fuente, ¿verdad? Estos resultados son sumamente importantes. El flujo también se puede entender desde el punto de vista de la derivada como la divergencia del campo eléctrico. ¿Está bien? Ahí está. Esa es la ley de Gauss. Preguntas, por favor.
Mm, ¿Cuáles serían las unidades del flujo? Ah, muy bien, entonces aquí vamos a poner, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿El campo eléctrico en qué se medía? Recuerdan que F es Q por E, entonces se despeja y es F sobre Q. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Newton sobre Coulomb era. Newton sobre Coulomb. Voy a poner eso acá. Newton sobre Coulomb. ¿Y el área en qué se mide? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahí está. Newton metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Ya? Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Ahora bien, ¿esto se puede cambiar de otra forma o no? ¿Sí? Hay varias formas de escribir esto. Más adelante veremos que el Newton sobre Coulomb puede ser escrito como volt sobre metro. Si esto es el volt dividido el metro, ¿verdad? Porque hay una relación entre el potencial y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, si el potencial eléctrico se mide en volts y el campo eléctrico en Newton sobre Coulomb, entonces también se puede escribir al campo eléctrico como volt sobre metro. Si es volt sobre metro, metro cuadrado aquí, entonces, ¿qué pasaría? Que esto con este simplifica y el resultado, ¿qué nos daría? ¿En qué se mediría también? Volt, Metro. voltmetro. Esa es una manera diferente de expresar la unidad del flujo eléctrico. Voltmetro, no por, ¿verdad? Porque por significaría hacia abajo. Voltmetro. Ajá. ¿Está bien? Sí. Inge, Dígame. prácticamente la ley de Gauss nos permite calcular el flujo a través de una superficie cerrada, ¿no? Yo diría más bien que es una herramienta poderosa, poderosa, no para calcular el flujo, que no es tan de interés, sino más bien el campo eléctrico generado por una distribución de carga. Es decir, si yo conozco la distribución de carga, pues podría hallar el campo eléctrico. Más bien nos sirve en ese sentido, ¿ya? Es una herramienta matemática poderosa para calcular el campo eléctrico de una distribución de carga cualquiera. Tenemos formas, ¿no? Para una partícula, para una distribución discreta de cargas, para una distribución continua de carga, tenemos fórmulas para calcular, pero siempre va a ser más interesante poder obtener el resultado, es decir, a qué es igual el campo eléctrico generado por cualquier distribución de una manera muy rápida. Y esta es una manera muy rápida de poder calcular aquello. ¿Está bien? Sí, Inge. Ok. ¿Qué más? Perfecto, perfecto. Entonces, miren, yo voy a jugar un poquito con esto acá, ¿ya? Y vamos a obtener dos ecuaciones muy interesantes. Uno, la ecuación de dependiendo de quién lo pronuncie,
Puede ser Poisson o Poisson, como quieran, ¿ya? La ecuación de Poisson y Laplace. Mejor lo voy a poner aparte, ¿ya? Lo voy a poner aquí. Ecuación de Laplace. A ver. Habíamos encontrado esto, ¿verdad? Esta es la forma diferencial de la ley de Gauss. La divergencia de E igual a rho sobre y sub 0. Rho es la densidad de carga en una región del espacio. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros hemos hallado un resultado muy importante que se escribe de esta manera. ¿De acuerdo? Esta es la relación que existe entre la perturbación eléctrica medido por medio del campo y la perturbación eléctrica medida por medio del potencial eléctrico. De aquí es que si esto es volt, como esto es 1 sobre distancia, entonces E es que vale volt sobre metro. ¿De acuerdo? Ok, si yo uno estas dos, ¿qué obtengo? Y tendría, si ustedes quieren, nabla.nabla de phi igual menos rho partido y0. Eso no es otra cosa que nabla cuadrado. ¿Ah? El producto escalar de dos vectores es el módulo al cuadrado del vector, ¿verdad? Es decir, si yo hago A.A, es el módulo de A elevado al cuadrado. Ahí está, nabla.nabla es nabla cuadrado. Esto se conoce como el operador de Laplace, ¿ya? O el laplaciano, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué resulta? Que tendríamos nabla cuadrado de phi igual a menos rho sobre y0. Esta es la denominada ecuación de Poisson o de Poisson, que es muy importante al momento de encontrar la perturbación eléctrica de una determinada distribución de carga, pero en este caso a través del potencial, ¿no? No a través del campo eléctrico. Es decir, yo, si quiero hallar el campo eléctrico, tengo que resolver esto, pero si quiero hallar el potencial eléctrico, pues tendría que resolver esto para una zona donde hay distribución de carga, ¿verdad? Entonces, esto acá es lo que representa la ecuación de Poisson. Muy, muy útil en general. Sobre todo en estos tiempos en los que se pueden resolver este tipo de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos cada vez más poderosos y además
con la ayuda de los ordenadores o computadores que nos permiten hacer ese trabajo, ya, no sé, pues que antes nos costaba un montón, en segundos o en menos de eso. Entonces, es una ecuación muy útil para hallar potenciales eléctricos generados por una determinada distribución, o dicho de otra manera, en zonas donde hay una cierta distribución de carga libre, en este caso. Ahora, se convierte eso en lo que se conoce como la ecuación de Laplace, toda vez que en esa región del espacio no haya carga libre, ¿ya? Si no existiera carga libre en la región donde quiero calcular el potencial, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos simplemente que resolver esta ecuación. Y esta se conoce como la ecuación de Laplace. ¿Ya? Es decir, resolvemos una u otra dependiendo de la región donde queremos resolver nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces son ecuaciones muy útiles, por favor, repito. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es, pues, conocer nabla cuadrado para los distintos sistemas de coordenadas. Por ejemplo, algo que es muy fácil, ¿ya? Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, quiere decir en X, Y y Z, ¿ya? El laplaciano, nabla cuadrado, tiene una forma muy simple y es la siguiente. Es la segunda derivada respecto a X más la segunda derivada respecto a Y más segunda derivada respecto a Z. Que es útil toda vez que la simetría del problema que estamos resolviendo es simetría plana, ¿verdad? Pero ustedes saben de que no siempre tiene simetría plana un problema. Podría tener, por ejemplo, simetría esférica, o podría tener simetría cilíndrica, en cuyo caso las coordenadas pues son diferentes, ¿ya? Entonces, para eso ustedes simplemente tienen que recurrir a su librito de análisis vectorial y ver la forma que tiene el laplaciano en distintos sistemas de coordenadas. Esto es en coordenadas cartesianas, repito, ¿ya? Entonces, en un sistema de coordenadas distinta tiene una forma diferente, pues, ¿ya? Quisiera poder escribir las otras, pero no vale la pena en este momento, pero ustedes tienen acceso a la misma, ¿ya? De todas formas, si es que no pueden conseguir, solamente me escriben al Classroom y puedo dejarles esas fórmulas, ¿de acuerdo? Igual que simplemente la operación gradiente en los distintos sistemas de coordenadas, no necesariamente las cartesianas, ¿ya? Preguntas, por favor. Inge dijo que estaba en el libro de análisis vectorial, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Inge. Coordenadas curvilíneas, ahí van a buscar y ahí están las expresiones en distintos sistemas de unidades o de sistemas de coordenadas, ¿ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. Bien, entonces